Bueno, nosotros estamos en el tercer discurso de Moisés en Deuteronomio. ¿Y por qué tercer discurso? Porque ya habíamos hablado de que Deuteronomio es el texto que estamos predicando este mes, de octubre. De los 5 domingos les había dicho que 4 estaríamos predicando de Deuteronomio en razón de considerar cómo fue que el Señor trajo un despertar al pueblo de Israel a través del libro de Deuteronomio en la época de Josías, en la época de Ezequías, en la época de Nehemías, porque se considera que fue el punto de partida de reflexión de esos grandes despertares que vivió el pueblo de Israel en esos 3 momentos que estoy mencionando. Seguramente no fueron los únicos, pero son los 3 que quiero mencionar a partir de la escritura: Ezequías, Nehemías y Esdras, y también Josías. Creo que llama la atención por estos días que estuve escuchando un poco acerca de que ya viene un despertar para la iglesia, y cada vez que escucho esa expresión me llena un poquito me desconcierto un poco cuando alguien se para enfrente de un grupo de personas y dice: viene un avivamiento. Eso me llena un poquito me desconsuela un poco, porque llevo muchos años escuchando eso, casi que desde que me he convertido, desde que el Señor me llamó a ser parte de su pueblo, me hizo parte de su pueblo. Llevo escuchando que viene un despertar para la iglesia en Colombia, y cuando lo hacen más particular de que el despertar viene para determinado grupo, denominación, iglesia local, pues me llena de un poquito como de desconcierto frente al tema. Porque creo yo que hoy se considera o se visualiza un despertar espiritual a partir de un momento muy emocional, muy emotivo. Entonces, nosotros los creyentes, los líderes de la iglesia, cuando nos dicen viene un avivamiento, nos ponemos enérgicos y decimos: aleluya, Señor, trae un despertar. Entonces ahí vienen nuestras raíces presbiterianas y dicen: sí, es que la iglesia presbiteriana Cumberland nació en medio de un despertar espiritual. Aleluya, poder de Dios, la unción del Señor sobre la iglesia. Nada más desconcertante que esa visión. Nada más desconcertante que esa visión. Se nos olvidó un pedacito de la historia. Lo que pasa es que nosotros leemos la historia con unos lentes que no nos permiten ver el panorama completo. El despertar espiritual de la iglesia presbiteriana Cumberland, donde nació la iglesia presbiteriana Cumberland, el segundo gran despertar espiritual que vivió Estados Unidos, fue un despertar espiritual en el que comenzó a predicarse acerca de la necesidad del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, de entender la obra del Señor Jesús, y fue a partir de ahí. Lo que me desconcierta de los movimientos a los que somos impulsados y abocados hoy como iglesia es que no son más que movimientos muy emotivos, vaciados de la palabra. Solo nos mueven las emociones. Es muy lamentable, muy lamentable. Y creo que es muy oportuno acercarnos al libro de Deuteronomio pensando en esto que he venido escuchando por estos días y que nos emociona un poco y nos pone como todos contenticos ahí. Yo me lleno más bien como de desconcierto, pero hay otros que se emocionan cuando escuchan eso, y a lo mejor usted estaba pensando: uy, qué tipo tan incrédulo. No. Yo creo que el Señor quiere despertar a su pueblo. Y lo que sí estoy percibiendo, tratando de hacer una lectura de lo que veo en la iglesia contemporánea, por sobre todo en algunos sectores de lo que conozco de la iglesia, es la iglesia aquí en Cali. No conozco
mucho, de hecho no conozco mucho de otras denominaciones. Si usted me habla de otra denominación, posiblemente me hable en otro idioma porque no conozco mucho. Pero lo que sí estoy percibiendo es que las personas tienen una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Eso sí lo estoy percibiendo. Es muy evidente la necesidad que la gente tiene de escuchar la palabra. Y no sé si este es el momento para un despertar, pero a partir de eso, a partir de un volvernos a la palabra, en un momento en el que la iglesia está muriendo de inanición, porque como nunca desconocemos la palabra. Sabemos mucho de los cantos de la iglesia, pero muy poco de palabra. La iglesia está en una profunda inanición espiritual, ¿sí? Y yo espero que el Señor traiga un despertar a partir de ahí. ¿Listo? Y eso es lo que venimos meditando. Y por eso, lo que hemos recogido del libro de Deuteronomio, y lo que hemos recogido del libro de Deuteronomio dice así: la iglesia representará, estamos tratando de hacer una aplicación del libro de Deuteronomio hoy. Deuteronomio no habla de la iglesia, habla del pueblo de Israel. Pero tratando de traer el libro de Deuteronomio al siglo XXI, Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? La iglesia representará esperanza para nuestra nación si y solo si permanece en los caminos del Señor. Y permanecer en los caminos del Señor en términos de lo que dice Deuteronomio, y es parte de lo que estamos mirando hoy en este tercer discurso de Moisés. El discurso más corto, son solo 29, el capítulo 29 y el capítulo 30. De manera que es el discurso más corto, el último del libro de Deuteronomio, el discurso más corto. No termina el libro de Deuteronomio, de hecho dentro de 8 días continuamos meditando los capítulos 31 en adelante, pero el tercer discurso es capítulo 29 y 30, y ese tercer discurso se da en el mismo lugar en el que vienen desarrollándose los otros discursos. Desde el capítulo 1 se nos dice dónde se da el discurso, y aquí en el capítulo 29 se nos dice que están ubicados todavía en Moab. Están allí parados. Recuerde que se están remojando los pies en el río Jordán. Están ansiosos por pasar a la tierra prometida que fluye leche y miel, donde hay unas suculentas uvas. Y miran atrás y lo que ven es desierto. Y miran al otro lado del Jordán y ven una tierra que fluye leche y miel. Se remojan los pies con las aguas del Jordán. Y Moisés acá nada que les deja ir. Y ellos ansiositos están como cual niño queriendo ir allá. Y Moisés les dice: todavía no. Deben escucharme el tercer sermón. ¿Usted se imagina cómo estaban escuchando ese tercer sermón? Yo me pongo en los zapatos de esos personajes y digo: esa gente, ¿se habrá escuchado lo que Moisés les dijo? ¿Se habrán escuchado? Tenemos la esperanza de que sí, y que sus respuestas a lo que Dios les dijo allí no hayan sido movidas por la ansiedad de ir al otro lado, sino por la conciencia que estaban teniendo de lo que estaban escuchando. Y para acercarnos al tercer sermón, tengo una pregunta para ustedes, para que ustedes mediten un poco antes de acercarnos al texto. Y la pregunta que tengo para ustedes es: ¿qué es lo que mayor gozo, alegría, placer produce en su vida? Piénselo nomás. ¿Qué es lo que mayor alegría, gozo, placer produce en su vida? Cuidado con hacerse muy espiritual y entonces usted dice: no, para mí lo mejor es cantar al Señor. Es un deleite. Entonces, la pregunta que te haría sería: ¿y tienes mucho tiempo en la semana para adorar? No, solamente el domingo, los 3 cantos que entonan en el culto, no más. Si eso es lo que mayor placer le produce y solo le dedica 20 minutos en la semana,
Ya me imagino el resto. Y a veces hasta llegamos 20 minutos tarde al culto, de manera que estamos llegando cuando Sol María está diciendo: y oremos por la palabra de Dios para que el Señor la use. Y usted, qué unción. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué unción! Este es el momento de mayor placer. Y solamente participó del amén de Sol María en el tiempo de oración. No espiritualice la respuesta. Sea honesto. ¿Qué es lo que mayor alegría, gozo, placer produce en su vida? Sea honesto. ¿Y por qué la pregunta? Porque vivimos en un tiempo en el que al placer se le ha dado un lugar muy alto. El placer tiene una incidencia muy amplia sobre lo que nosotros decidimos, sobre nuestra manera de percibir la vida. Al punto que es posible que algo no nos haga bien, pero produce placer y no tenemos problema en hacerlo. O sea, nos volvemos hasta irracionales frente al placer. Usted dice: ay, no. ¿Ah, no? ¿Por qué no le dice eso al drogadicto? ¿Por qué no le dice eso al alcohólico? Al ludópata. Al adicto, a la tecnología. Nos volvemos irracionales. Somos capaces de dejar la razón a un lado con tal de darle rienda suelta a lo que produce placer. Vivimos en una época en la que se le ha dado un alto poder al placer y se ha anulado todo lo que no produce placer. Se anula, se elimina. Hay que eliminar todo lo que no produce placer. Y hoy tenemos un deseo por un placer intenso. Búsqueda de un intenso placer es lo que tenemos. Quédese con la pregunta y con esta reflexión inicial para que podamos entrar en el texto bíblico, pero no se desprende de la pregunta, por favor. Y cuando nos acercamos al capítulo 30, lo que estamos haciendo es encontrándonos, ya ustedes lo leyeron, en un momento estaremos repasando algunos textos de los 10 versículos del capítulo 30. Los 10 primeros versículos del capítulo 30 será el texto donde estaremos fijados hoy, nos estaremos fijando hoy. Y el capítulo 30, uno podría resumirlo como, o recoger la idea del capítulo 30 pensando en que Dios advierte perdón. Y escúchelo bien, Dios advierte perdón. No he querido usar la palabra advierte por las connotaciones que tiene la palabra advierte. Usted podría pensar es mejor anuncia, pero no. Advierte perdón. Y esto es insólito. ¿Usted ha pensado perdonar a alguien antes de que cometa una falta? No. Yo espero que cometa la falta para perdonarlo. Pues quiero decirle que Dios perdona, está ofreciendo, está advirtiendo perdón ante la desobediencia de Israel. Siempre y cuando, y ese siempre y cuando está sacado del texto bíblico allí en el versículo 10, cuando la Nueva Versión Internacional toma ese sí condicional del resto de las traducciones, toma un sí condicional del resto de las traducciones y lo que hace ese sí condicional es ponerlo en un siempre y cuando. Versículo 10. Siempre y cuando ese perdón que el Señor advierte
ante la desobediencia y la infidelidad de Israel es siempre y cuando recapaciten. La Nueva Traducción Viviente dice siempre y cuando tomen en serio. Tomen en serio. O sea, que el asunto no es charlando, es en serio, con conciencia. Siempre y cuando recapacite, tomen en serio, escuchen la voz de Dios, obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal y como Él manda. Ahí está el resumen de los 10 versículos. ¿Ya para qué predicar, sí o no? Ya está todo. Ya dijimos todo lo que dicen los 10 versículos. Pero creo que hay que decir un par de cositas. Y es que esa advertencia de perdón en los 3 primeros versículos, si usted mira los 10 versículos, usted se dará cuenta que los 3 primeros versículos recogen toda la idea de los 10 versículos. Si lo quiere mirar como en un orden lógico, los 3 primeros versículos serían como una declaración general que luego se desglosa en los otros versículos. Y va a decir así esa primera parte: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como yo lo ordeno, tal como te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Esos 3 versículos recogen el contenido de los 10 versículos e inicia la Nueva Versión Internacional, inicia con un cuándo. El versículo 1 y 2 inicia con un cuándo, el versículo 2 inicia con un cuándo, pero no es una traducción literal, es solamente una manera dinámica de la traducción. El cuándo solamente se encuentra en el versículo 1, ¿cuándo? Y está como anticipando algo. No ha sucedido, pero en el futuro estoy visualizando, dice el Señor, que ustedes van a quebrantar mis mandamientos. Es lo que el Señor está visualizando. De tal forma que aquí lo que tenemos es el anuncio de perdón ante una proyección que el Señor está haciendo. ¿Qué proyección está haciendo? Usted dirá: tan pesimista, Dios, ¿cómo está pensando tan mal del pueblo? Sí, es lo que está pensando del pueblo. El pueblo va a pecar, el pueblo se va a apartar del Señor, el pueblo va a quebrantar la voluntad de Dios. La Nueva Biblia de las Américas dice: y sucederá que cuando está visualizando algo, está proyectando esa situación, Dios está anticipando a la desobediencia del pueblo, a la infidelidad. Y en ese anticipo está advirtiendo perdón para el pueblo. Está advirtiendo perdón. Cuando pensamos en un texto como este, lo que tenemos que hacer es contemplar la gracia de Dios. La gracia de Dios. No han cometido la falta y Dios ya está allí proyectando, advirtiendo perdón en esa proyección que tiene el pueblo. Ante ese horizonte que Dios está viendo, una vez ellos pasen a la tierra prometida, ante ese horizonte el Señor está advirtiendo perdón, les ofrece perdón. Es una expresión de la gracia de Dios. Posiblemente hoy hemos venido con situaciones a lo mejor alejados del Señor en algún aspecto de nuestra vida. Hemos quebrantado su voluntad, hemos venido aquí pensando: ¿será que Dios, si me escucha, sí me va a atender? Creo que este es un mensaje que nos fortalece, porque nos advierte perdón. Y cuando pensamos en la obra de Cristo, voy a decir algo que para algunos puede sonar muy difícil de aceptar, pero es lo que dice la Escritura, de manera que no puedo decir otra cosa, y es que Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros.
Cristo no va a volver a morir por tus pecados futuros. ¿No es verdad que en Cristo tienes el perdón de tus pecados futuros? En Cristo Jesús nos advierte a nosotros perdón frente a la realidad de nuestro pecado. Primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, versión Betancur Posada, somos unos carepinochos. Estamos mintiendo, somos mentirosos. Si alguien dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Se da cuenta de que el Señor advierte perdón aún para nosotros creyentes del Nuevo Testamento? Advierte perdón. Advierte perdón para nosotros. Se anticipa con ese anuncio de perdón, pero viene un condicional, y el condicional es el que encontramos en el versículo 10. Siempre y cuando ¿qué? Es la advertencia de perdón con ese condicional, siempre y cuando recapacites. Y es que el texto invita al pueblo a una reflexión. El pueblo está invitando a una reflexión. Y en esa reflexión les hace un llamado a recapacitar una vez estén enceguecidos frente a su pecado. Les está advirtiendo perdón, les dice, reflexionen. La segunda parte del versículo 1 lo va a decir, y las recuerdes. ¿Recuerdes qué cosas? Pues mire lo que dice en otra traducción, y tú las recuerdes. En otra traducción dice, las hagas volver a tu corazón. Hagas volver qué cosa a tu corazón. Recuerdes qué cosas. Y recuerde que el corazón es el centro del ser humano. Otra traducción dice, si las imprimes en tu corazón. Recuerde que el corazón es el centro del ser humano. Y si tú recapacitas en tu corazón, si tú tomas en serio todas estas instrucciones, dice la Nueva Traducción Viviente, el ofrecimiento de perdón frente a esa realidad del pecado del pueblo es siempre y cuando recapacites, siempre y cuando imprimas en tu corazón, siempre y cuando hagas volver a tu corazón las instrucciones que el Señor tu Dios te da. Imprimir en el corazón. Y la idea de imprimir tiene la idea de no algo que se borra, sino como la idea que busca permanecer en el corazón. De tal forma que el ofrecimiento de perdón está en esa condición siempre y cuando del versículo 10. En las otras traducciones, insisto, es solamente la palabra sí, pero ese sí es un sí condicional. No es un sí de afirmación, es un sí condicional. Traducido, un sí condicional es un siempre y cuando. Eso es un sí condicional. Y luego salta al versículo 2, diciéndoles, un siempre y cuando recapacites en tu corazón y te vuelvas al Señor. Entonces, frente a ese desenfreno que lleva el pueblo, tiene la seguridad del perdón. En tanto haga un par en el camino, reflexione en su vida, imprima en su corazón la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y va a decir el versículo 2, y vuelvas, y te vuelvas. El versículo 2 dice, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios. Cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno. Una cosa que llama la atención de estos 10 versículos, y
les he indicado que cuando estamos frente a una narración, a un texto lógico, a un texto, a una prosa, las repeticiones son énfasis, son énfasis. Y este texto está lleno de repeticiones. Usted lee una y otra vez. Cuando uno le da una primera leída, uno no alcanza a ver las repeticiones, pero usted comienza a leerlo y a leerlo y a leerlo y a leerlo, y usted se da cuenta de la cantidad de repeticiones que hay dentro del texto. Y cuando usted lo enriquece con otras traducciones, se da cuenta de cómo esas repeticiones se enriquecen. Aquí en la nueva versión internacional, que es la Biblia que estamos leyendo como punto de partida para la predicación, habla de volverse al Señor, cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios. El versículo 8 va a hablar en los mismos términos de volverse al Señor, y tú volverás a obedecer al Señor. Y el versículo 10 vuelve a retomar el tema. Allí en la segunda parte del versículo 10 dice, y te vuelvas al Señor tu Dios. Recuerde que este texto es una advertencia de perdón frente a ese horizonte en el que se está visualizando que el pueblo va a pecar. El pueblo anda desenfrenado y el Señor le dice, ustedes tendrán perdón si ustedes recapacitan. Habla como de un pare, de un frenar, de un detenerse, de un imprimir en el corazón la palabra, las instrucciones del Señor, de tomar en serio lo que Dios tiene para nosotros, lo que son las instrucciones de Dios para la vida. Y quiero insistir en eso de tomar en serio, máxime cuando hoy tomamos de manera tan liviana la palabra. Hoy la palabra es tomada de manera muy liviana. Hoy pareciera ser que la palabra de Dios es la palabra del Señor de la esquina que nos despacha en la tienda, o del supermercado, o el Señor que nos vende alguna, o en el restaurante. No tiene más autoridad que esa. No. Aquí el texto es, la Biblia hay que tomarla y las instrucciones de Dios hay que tomarlas en serio. No se tome la palabra de Dios charlando. No piense que esto es un juego. Deténgase, recapacite, tome en serio lo que Dios dice, y ahí viene el versículo 2, 8 y 10 a decir, y te vuelves. 2, 8 y 10, la repetición, y te vuelves. Lo increíble es que volverse al Señor en estos 3 versículos está relacionado con algo, y está relacionado con oír la voz de Dios. Volverse al Señor está relacionado con oír la voz de Dios. ¿De dónde estamos sacando eso? Les voy a leer lo que literalmente dice el texto. No la traducción que estamos leyendo, sino literalmente. Porque la palabra escuchar es traducida en la mayoría de las versiones como obedecer. Pero literalmente el versículo 2 dice, y vuelves al Señor tu Dios y escuchas su voz. Recuerde, vamos en un camino desenfrenado, quebrantando la ley de Dios. Si te detienes y recapacitas, tomas en serio la palabra, las instrucciones de Dios, y te vuelves. Y aquí la palabra y la idea de volverse está asociada a oír. Versículo 2. Y vuelves al Señor tu Dios y escuchas su voz. El versículo 8 dice, y tú volverás y escucharás la voz del Señor. Es una traducción literal. Y el versículo 10 dice, si escuchas la voz del Señor tu Dios. Creo que el problema nuestro para volvernos al Señor es que en ocasiones no escuchamos la voz de Dios. Y creo que la insistencia del texto está ahí. Vamos en un camino desenfrenado, apartándonos de la voluntad de Dios. Nos detenemos porque recapacitamos en que algo está andando mal y contrario a la voluntad de Dios. Queremos tomar la palabra de Dios en serio, como lo está diciendo el texto, pero una vez nos detenemos,
no sabemos hacia dónde nos redireccionamos. ¿Y por qué no sabemos hacia dónde redireccionar la vida? Porque no estamos escuchando. ¿Y a quién debemos escuchar? Al Señor tu Dios. Para volverse hay que escuchar. No pierda el hilo del texto. Para volverse hay que escuchar. Versículos 2, 8 y 10. Para volverse hay que escuchar. Porque de otra forma estaríamos nosotros sosteniendo aproximaciones a lo que posiblemente es la voluntad de Dios. Y ahí es cuando entramos en la especulación. ¿Será que lo que Dios quiere que yo haga es esto? ¿Será que lo que yo debo hacer es esto? Yo tengo un pálpito y de pronto lo que yo debo hacer es esto. No, yo tengo un sentir en el corazón y lo que debo hacer es esto. No, anoche tuve un sueño. No, iba por el camino y me encontré con una señora y no sé por qué una señora me dijo algo tan extraño, me dijo tal cosa, de manera que eso tiene que ser la voluntad de Dios. Creo que el texto nos está direccionando en ese proceso de volvernos al Señor, de redireccionar nuestra vida hacia Dios. Es fundamental escuchar la voz del Señor, escuchar la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios tiene que darse algo anticipado y es tomar en serio las instrucciones del Señor. Es lo que está diciendo la Nueva Traducción Viviente en cómo nos ha traducido el texto. Tomarnos en serio la palabra de Dios. Tomarnos en serio lo que Dios nos dice en su palabra. No con ese jueguito y ese manoseo con el que hoy acostumbramos a acercarnos a la Escritura. Esa manera tan sutil de tomar la Escritura y manosearla y nosotros hacer que ella se convierta en un instrumento nuestro, de nuestras intenciones, de nuestros planes, de nuestros sentires, de nuestros quereres. La palabra escuchar en los versículos 2, 8 y 10 habla de oír inteligentemente. Parece ser que se puede oír torpemente. Sí. Se puede oír torpemente. Aquí el llamado es a oír inteligentemente, con una implicación de oír inteligentemente hacia la obediencia. Por eso algunas traducciones nos colocan allí no la palabra escuchar, sino obedecer, porque es un oír inteligentemente que lleva a la acción. ¿Y cuál es la acción? La acción es obediencia. No solamente es escuchar, es una acción que moviliza al creyente a la obediencia, que lo enruta, lo encamina, porque escucha inteligentemente. De tal forma que aquí hemos descubierto algo a la luz de Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 10, en ese acercamiento que estamos sosteniendo los versículos 2, 8 y 10. Oír su voz es necesario en ese volvernos al Señor. ¿Ha llegado usted quizá hoy o ha vivido o vivirá situaciones en las que usted se siente perdido frente a la voluntad de Dios, frente a su vida? ¿Qué debe hacer con su vida? ¿Qué necesita? ¿Cómo administrarla? De pronto ha sido desenfrenado en quebrantar la voluntad de Dios y necesita ahora redireccionar su vida a la luz de la voluntad de Dios. Sí, pues haga un pare en su camino, deténgase, escuche inteligentemente la voz de Dios. Para volverse hay que oír la voz de Dios. Y oír la voz de Dios está relacionado con la obediencia. Pero algo que no podemos dejar pasar por alto. En eso que les he dicho, esa secuencia de repeticiones que tiene el texto, es que el versículo 2 y 10 nos dice que debemos volvernos al Señor con una expresión que se ha repetido por todo el libro de Deuteronomio. Venimos escuchando casi en cada capítulo. Casi en cada porción que hemos revisado nos hemos encontrado con la expresión, y si has venido leyendo capítulo a capítulo el libro de Deuteronomio te darás cuenta de cómo se repite la idea de que ese volverse al Señor, ese amar a Dios, ese ir en pos de Dios es con todo el corazón y con toda el alma. Versículos 2 y 10
se repite la misma expresión. Con todo el corazón y con toda el alma. No es superficial. La entrega a Dios no es superficial. Y está enfatizado en la idea de oír inteligentemente, no torpemente. Está enfatizado en la idea de téngase y tome en serio a Dios. Deje de estar jugando con Dios. Deje de estar manoseando a Dios, le dice Moisés al pueblo. Deje de estar manoseando la voluntad de Dios. Deje de estar manoseando sus instrucciones. No las manipule. Recuerdo lo que decíamos en el primer sermón de Pedro, de Moisés, perdón. El primer sermón. Y el primer sermón de Moisés era: no vayas a editar mi palabra. Cuidado con manipularla. Tómate en serio lo que Dios te dice. ¿Estás perdido? ¿Quieres encontrar un norte a la vida? Tómate en serio lo que Dios te está diciendo. Que no es charlando. Tómate en serio. Escucha inteligentemente. Y hazlo de todo corazón y con toda tu alma. ¿Se da cuenta cómo la repetición nos va marcando una ruta en el texto? Con otro detallito importante, y es en el versículo 8. Y es que el versículo 8 usa una expresión como enfática. Está enfatizando algo. Y observe lo enfático que es el versículo 8 cuando dice: y tú. Ese y tú es enfático, al punto que otra traducción lo dice: en cuanto a ti, tú volverás a obedecer. En ese camino desenfrenado que llevamos, Dios nos dice: ¿por qué no te detienes? Creo que cuando nosotros pensamos en Colombia, cuando nosotros pensamos en nuestra familia, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, ese camino desenfrenado que llevamos, esa desazón que tenemos frente a la vida, esa pérdida de norte, de orientación en la vida, con la que vive hoy Colombia. Ahora entiende un poco mejor la expresión con la que hemos venido trabajando desde el comienzo de Deuteronomio. La iglesia representará esperanza para nuestra nación. Sí y solo sí permanece en los caminos del Señor. La transformación de Colombia no está en una mejor economía, aunque anhelo que Colombia tenga una mejor economía. Pero nosotros los colombianos, como buenos hijos de nuestro tiempo, pensamos que lo que necesitamos es una mejor economía para tener una mejor vida. Ojalá esa fuera la solución. Esa fuera la varita mágica con la que tocáramos esta realidad y la viéramos transformarse, ¿no? La economía. No. No es así. Creo que existen muchos ejemplos a nuestro alrededor donde podemos dar cuenta de que ni el materialismo, ni el dinero, ni siquiera el placer desenfrenado hoy que se vive en un deseo desenfrenado de satisfacer todo lo que nuestros sentimientos, sensaciones. Hoy no hay ninguna restricción en lo sexual. Hoy todo vale dentro de lo sexual. Todo vale. Todo vale dentro de las formas de vida que llevamos. Todo vale. Todo vale. Porque mientras produzca placer, hay que hacerlo. Tenemos toda libertad. Lo único que está haciendo esa realidad que hoy estamos viviendo es profundizando nuestras profundas crisis. Está ahondándonos, hundiéndonos en nuestras profundas crisis. Recuerde lo que decíamos hace unos meses atrás cuando les comentaba de que la gran pandemia del siglo XXI no fue el COVID-19 ni es la viruela del mono. Ahí viene otra, no, ya llegó hace días.
Usted se ha enterado de cómo la depresión está acabando con la vida de hombres y mujeres con un futuro prometedor y amplio, pero los está carcomiendo, está deteriorando su calidad de vida. Parece que viven porque caminan, parece que viven porque respiran, pero están cada día caminando como zombies entre esta selva de concreto. Se los está consumiendo la manigua. Se los consume la manigua. El asunto no es superficial. Para los profundos problemas que tiene el ser humano hoy, para los profundos problemas que tiene la Colombia que tenemos hoy, para los profundos problemas que tiene su familia hoy, para los profundos problemas que usted y yo tenemos hoy, necesitamos profundas soluciones. Y por eso el texto dice: deténgase hoy, no siga caminando, reflexione, tome en serio la palabra, sepa a quién oír, deje de estar escuchando a quien no debe oír. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice el mismo capítulo 10, unos versículos antes. He aquí, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas, y yo les doy vida y vida en abundancia. Capítulo 10 de Juan. Para las profundas necesidades y problemas que tenemos hoy, necesitamos profundas soluciones. Posiblemente, como parte de ese desvirtuar el valor de la palabra hoy, pensamos que eso de la Biblia es algo muy superficial. Es mejor ir al psicólogo o al psiquiatra para que nos trate en nuestros profundos problemas. Por favor, si usted tiene una cita con su psicólogo, vaya esta semana. No vaya a dejar de ir por lo que le estoy diciendo. Pero sí quiero dejarle claro algo. Y si es con un psiquiatra, también vaya, por favor. ¿Sí? Tómese los medicamentos que le están enviando. Pero sí quiero dejarle algo claro. Que eso no va a solucionar los grandes problemas que lo están llevando a usted a su crisis. El gran desazón que vive la sociedad colombiana hoy y la familia de nuestro tiempo. Pero el problema no está en el que el mundo viva esto. El problema está en que la iglesia lo está viviendo. Los que se esperan sean el desafío para la sociedad contemporánea, hoy están sumidos en una profunda crisis también. Por eso el texto del versículo 8 es enfático. En cuanto a ti, tú volverás a escuchar. Enfático. La obediencia es en términos de Dios. Y esto hay que remarcarlo, porque el versículo 2 y 8 van a repetir. Les he dicho que la repetición tiene una nota importante dentro de la prosa. Y hay una repetición en el versículo 2 y 8 que dice: tal como hoy te lo ordeno. Los términos de la obediencia, de lo que hay que obedecer, no están definidos por nosotros. Los términos de lo que hay que obedecer los pone Dios. ¿Sabe? Creo que por qué nuestro arrepentimiento no logra alcanzar esa sanidad prometida. Porque nosotros queremos obedecer a Dios en nuestros términos. Señor, yo voy detrás de ti y sigo yendo a la iglesia solo si tú. Y yo quiero que tú hagas esto, Señor. Señor, y yo estoy dispuesto a hacer esto, pero aquello no. Señor, es que esto sí, pero aquello no. No, pues aquí estamos jugando, hermano. Pues volvámonos serios frente al tema. Aquí estamos jugando.
Es como cuando usted va al médico y el médico le dice, si quieres ser sano, te tienes que tomar este medicamento, tienes que hacer este tratamiento, tienes que hacer esta secuencia. Y usted le dice al doctor, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Estas otras 3 recomendaciones no las voy a hacer. ¿Qué te va a decir el médico? Dios te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Es una expresión de la gracia de Dios. Y que conste, los términos del pacto no son nuevos, como que, no, pues que Dios nos está aquí jugando sucio porque Dios nos está sacando nuevas normas. No, el capítulo 29 no dice que Dios les dio un nuevo pacto, que Dios les dio unas nuevas condiciones, que Dios les dio unos nuevos reglamentos. Eso hay que dejarlo claro, porque cuando leemos el capítulo 29, versículo 1, lo que encontramos es que Dios está repitiendo las normas del pacto, las leyes del pacto en Horeb, se las está repitiendo ahora en Moab, pero no hay un cambio. Es que pues, es posible que su celular necesite una actualización, es posible que su computador necesite una actualización. Pero las leyes de Dios no. Pastor, ¿cómo que no? Estamos en el siglo XXI. Pastor, ¿va a ser serio, hermano? Esas normas del siglo son dadas hace tantos siglos atrás. ¿Eso necesita una actualización? No, no necesita una actualización. La actualización la necesitamos, somos nosotros, no la palabra del Señor. Aquí está el llamado de Dios, tal y como hoy te lo ordeno. No son nuevas las reglas son las mismas de siempre. Las de Horeb siguen estando vigentes, hay que obedecerlas. Entonces, dice el versículo 3, usted se da cuenta que el versículo 3 inicia con un entonces y el versículo 9 inicia con un entonces. Cuando usted está hablando y usted usa un entonces, ¿por qué usa un entonces en su diálogo? Porque usted está planteando una relación de que a la luz de esto que está sucediendo, entonces va a suceder esto otro. ¿Qué son las consecuencias de tener esa decisión de detenerse, tomar en serio la palabra, escuchar la voz, obedecerlo y comenzar a caminar en pos de él? ¿Qué son las consecuencias? Entonces, versículo 3, restaurará. Versículo 3, compadecerá. Versículo 3, volverá. Entonces el Señor tu Dios restaurará, compadecerá, volverá. Versículo 9, entonces el Señor tu Dios te bendecirá. Y la segunda parte del versículo 9 dice, el Señor se complacerá. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar. ¿No le parece precioso eso? Hemos perdido nuestro bienestar. Y lo que nos está diciendo el texto es que el Señor se va a compadecer de nosotros y se complacerá en nuestro bienestar. Esto es una expresión de la gracia de Dios. No sé si logra captar el sentido del texto, pero lo que el Señor pretende decirle al pueblo es, en esa promesa de perdón anticipado y en un detalle que usted no puede pasar por alto, y es que 11 veces se repite en 10 versículos la expresión el Señor tu Dios. Y está hablando en el marco de esos 10 versículos, está hablando de un pueblo desobediente que va a quebrantar el pueblo, y la expresión allí es Yahvé tu Dios, Jehová tu Dios. Es decir, el Dios que nunca quebranta su pacto, el que es y siempre será, el Dios fiel a su palabra, permanecerá fiel. Y gracias a la fidelidad de Dios, a la permanencia, a la inmutabilidad de Dios en su pacto,
es que hoy puedes recobrar tu bienestar. Puedes recobrar tu bienestar. ¿Has perdido tu bienestar? Vuélvete al Señor tu Dios hoy. En el versículo 6 hay algo que no podemos pasar por alto. Y es que el Señor dice, Dios circuncidará el corazón para que lo amen. Es lo que está diciendo el versículo 6. El Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón, dice la Nueva Versión Internacional, pero la traducción literal es circuncidará tu corazón para que lo ames de todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Circuncidar el corazón es sacar lo malo. La Nueva Versión Internacional creo que lo pone de manera dinámica. Quitará lo pagano que haya en tu corazón. Cuando pensamos en esa cirugía de corazón que Dios quiere operar en nosotros, debemos pensar en lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo permanentemente. Voy a leerles solamente un versículo de Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, conforme a la carne. Pero si viven por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo y vivirán. ¿Cómo se logra hacer morir el pecado en el ser humano? ¿Cómo se logra hacer morir la carne en el ser humano? Por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Se logra hacer morir el pecado en nosotros por la presencia del Espíritu de Dios, por lo que nos dice Efesios, en ese llamado cuando nos dice que seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo logramos nosotros vivir ese bienestar que Él nos está prometiendo? Cuando nosotros podamos vivir esa plenitud del Espíritu. ¿Y para qué nos va a circuncidar? Para que lo amemos. Permítame hacer un cambio aquí en la expresión amar, a la luz de esto, a la luz de todo lo que viene dando y comunicando el texto. Y es lo que el texto está comunicando es, Él circuncidará el corazón para que lo amen. Podríamos colocarlo, Él circuncidará el corazón de ustedes, le dice Moisés al pueblo, para que ustedes se deleiten en Dios. Y no estoy atentando contra el texto, porque el Salmo 34 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El versículo 43 del Salmo, versículo 4, capítulo 43, Salmo 43, versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. El Señor está prometiendo circuncidar el corazón para que podamos deleitarnos en Dios. Y Dios se deleitará en nuestro bienestar. Creo que esa es la promesa de este texto. Entonces el Señor volverá a complacerse de nuevo en tu bienestar. El Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. ¿Por qué se vuelve en algo tan maravilloso esa expresión? Porque Dios es el creador del universo, los cielos de los cielos no lo pueden contener. No hay nada en mí que lo pueda hacer más feliz a Él.
No hay nada en mí que le pueda quitar, ni sumar, ni restar. No hay nada en mí que le sume y le reste. Y a pesar de que en mí no hay nada que a Él ni le sume ni le reste, Él me dice que se va a complacer en mi bienestar. Se va a gozar en mi bienestar. Se va a gozar en la paz que Él me está prometiendo. Se va a gozar en la estabilidad que me está prometiendo. Se va a gozar en eso. Se va a gozar en ese bienestar. Se va a gozar en mi bendición. Se va a gozar en que a mí me vaya bien. Se va a gozar en mi vida. Se va a gozar en que yo disfrute cada instante de mi vida. Se va a gozar en mí. Dios gozándose en mí. Que yo me goce en Él porque lo necesito. Pero el que no me necesita, que se deleite en mí. Que se goce en mí. Es la promesa del texto. Dios hoy nos ofrece perdón. ¿Qué estás esperando para venir a Él? Y está esperando que te deleites en Él, porque Él quiere deleitarse en ti. Sin ánimo de recriminarles, pero sí de señalar algo importante. ¿Recuerda la pregunta con la que iniciamos? ¿Qué es su mayor placer? Creo que sin temor a equivocarme, la mayoría no pensamos en que Dios era nuestro mayor placer. No pasó quizá ni por nuestra mente. No. ¿Y sabes por qué pensamos así? Porque no nos estamos tomando en serio a Dios. Pero Dios siempre nos ha tomado en serio a nosotros. Tan en serio nos tomó que envió a su Hijo a morir por nosotros. Tan en serio nos tomó que envió a su Hijo a morir por nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 1, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Usted ha pecado? ¿Qué está esperando para volverse Dios? ¿No se da cuenta del sinsabor de la vida que está llevando? ¿Por qué no se detiene? Tome en serio a Dios. Tome en serio la oferta del Señor. Tómela en serio. Es una oferta de gracia. Y es de gracia porque es inmerecida. Ahí está. Esa gracia es la que hoy te incentiva a volver al Señor. Vuélvete a Dios hoy. Escucha su voz. Escucha su voz. Escúchalo. Y camina en pos de Él. Porque Dios quiere deleitarse en ti. Cierra sus ojos e incline su rostro.
Hoy los brazos del Señor están abiertos para todos nosotros. Nunca se han cerrado. Pero para disfrutar, para deleitarnos en Dios, debemos hacer un par en el camino. Un par en el camino. Tomar en serio a Dios. Escuchar su voz y obedecerlo. Y tú me estarás allí diciendo, interpelando en tu mente y diciéndome, pero ¿cómo? Si no puedo luchar contra el pecado que hoy vive en mí. El versículo 6 te dice, el Señor circuncidará tu corazón. La manera de hacer morir el pecado en nosotros es por el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. La mortificación del pecado es posible solo si el Espíritu de Dios hoy está llenando nuestra vida. Si tomas en serio su palabra y te vuelves a Él de todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor te promete que circuncidará tu corazón. En términos de Romanos, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Porque hoy me haces un ofrecimiento para que yo me deleite en ti. Y tú te deleitarás en mí, Señor. El Dios del universo, a quien los cielos de los cielos no le pueden contener, ha decidido deleitarse en mí, una criatura limitada, finita, torpe. Pero es precisamente, Señor, por tu gracia, que hoy decides deleitarte en mí, Señor. Siempre y cuando yo escuche tu voz y me vuelva a ti en obediencia con todo el corazón y con toda el alma. Gracias por tu perdón, Señor. La gloria sea solo para ti, Señor. Que la paz de Dios gobierne hoy sobre los corazones que vinieron hoy atribulados, Señor. Derrotados porque el pecado se ha enseñoreado de ellos. Pero que hoy, Señor, por tu palabra reciban esperanza. La seguridad de la restauración. La seguridad del perdón. La seguridad de tu sanidad. De tu liberación. Gracias, Dios. Estamos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.